La administración Trump ha sido blanco de ataques tras los datos de la inflación interanual revelados el día de ayer. Los críticos aseguran que el aumento de los precios son debido a los aranceles. Sin embargo, el presidente defiende su política arancelaria y da a conocer una cifra histórica de ingresos por aranceles. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Franklin Camargo, analista político de PragerU, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Y bueno, el presidente asegura que sus aranceles están siendo benéficos para el país. Sin embargo, hay voces críticas que dicen que están teniendo un impacto, que estos aranceles están teniendo un impacto en la inflación que se dio a conocer justo el día de ayer. Vanessa, comienzo contigo. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que, creo que los dos lados pueden tener parte, digamos, sensata en este punto. Si uno mira cuáles son los bienes que más subieron en la inflación y los que principalmente, digamos, jalonan la inflación hacia arriba, que no es un gran aumento, es un leve aumento, pero esos bienes que principalmente se ven afectados son los que tradicionalmente se ven primeramente afectados cuando aumentan los impuestos, que son, por ejemplo, la ropa o los juguetes. Entonces, alguien que diga que ya se está viendo el resultado de los aranceles en los precios, pues tiene razón en ese sentido. Pero también es cierto decir que es un aumento leve, que aun cuando se produce este aumento, en general lo que vemos es una tendencia de reducción de la inflación si se compara con todo lo que, digamos, las diferentes medidas de la inflación que tuvimos durante la administración Biden. Y yo creo que alguien que diga que, ok, hay un leve aumento de la inflación, pero que eso se puede ver, digamos, compensado, que ese efecto puede ver paliado en alguna medida por la recolección de los aranceles y por todas las medidas de regulación, incluso los recortes de los impuestos del presidente Trump, también tiene la razón. Ahora, ¿qué efecto va a ser mayor? Pues eso nos toca esperar unos meses a ver cómo se termina desarrollando todo y a ver si efectivamente se mantiene la inflación como está ahora, con digamos, aumentos pero leves, y si efectivamente pues podemos mantener ese nivel que es bueno. Hasta ahora lo que Claro. podemos decir, siendo honestos, es que la economía ha mostrado buenas cifras bajo la administración Trump. Y justo el día de hoy, el presidente anunció ingresos por más de 100,000 millones de dólares como resultado de su política arancelaria. 27,000 millones de ellos fueron recaudados solamente en el mes de junio. ¿Está funcionando esto para el país, Orlando? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, en principio sí está funcionando y hay que decir, el impacto no ha sido tan negativo como algunos asomaron cuando Trump anunció la medida de aranceles. Creo que muchos nos preocupamos, pero al final los aranceles le han generado recaudo al país, pero tienen un propósito más geopolítico que podría traerle un beneficio en el mediano plazo muy importante a Estados Unidos. Yo creo que en la medida en que Trump logre llegar a acuerdos comerciales con varios países, eso va a tener un impacto muy positivo en la economía de Estados Unidos. Quizás uno de esos acuerdos, y quizás el que podría tener mayor impacto, tiene que ver con lo que se logre con la Unión Europea, que parece como el más difícil de avanzar, incluso algo más difícil de lo que podría establecerse con la misma China. Pero yo creo que al final la administración lo va a lograr. El impacto económico no ha sido negativo en términos como se planteó en su momento. La economía, como dice Vanessa, va bien, la inflación es imperceptible, es muy pequeña y probablemente vaya a ser corregida en la medida en que, primero, pues le quite el peso fiscal que cae sobre los consumidores y sobre quienes generan riqueza en el país, en la medida en que se logre recaudar más, en la medida en que se genere mucha más confianza entre el consumidor y el que pues, genera servicios, etcétera. Yo creo que eso va a terminar generando consecuencias muy positivas para la economía de Estados Unidos. Ahora, por otra parte, creo que uno de los talones de Aquiles de la actual administración ha sido las tasas de interés de la Reserva Federal, que se ha negado a reducirlas. Justo el día de hoy le preguntaron al presidente Donald Trump si estaba considerando despedir a Jerome Powell, el director de la Reserva Federal, que se ha negado a disminuir estas tasas y que le va a costar miles de millones de dólares en intereses a los Estados Unidos el próximo mes. El presidente dijo que, aunque varios le aconsejaban despedirlo, que él era más conservador.
¿Cómo ves este tema, Franklin? Porque justo la Reserva Federal se va a reunir en las próximas 2 semanas. Sí, aquí hay tanto un componente político como un componente económico y las dos van de la mano, pero al mismo tiempo es importante dividirlas. En el componente político, la Reserva Federal, que nace a mediados del siglo XX, existe con el propósito de que no haya inflación en el país y que no haya y que el desempleo sea bajo, manejando ¿qué? Lo que sería la oferta económica a través de determinar cuáles son las tasas de interés. A partir del año 2020, durante el COVID, temiendo obviamente una recesión económica y una desaceleración de la actividad económica, ellos los disminuyen las tasas de interés artificialmente a bajas, incluso a 0%. Ahí tuvimos los cheques de estímulo, no solamente de la administración Trump, sino después la de la administración Biden con el American Rescue Plan. Y luego vimos, de hecho, la inflación más alta en 40 años. Llegó a más del 9%. ¿Qué hizo la Reserva Federal? Buscando ahora un enfriamiento de la actividad económica, incentivando a las personas no a gastar, sino a ahorrar, aumentaron agresivamente las tasas de interés a un ritmo y a unas cifras que no se veían en décadas, que no se veían en un buen tiempo. Pero obviamente eso también termina teniendo sus costos hoy, ya en pleno año 2025, donde la inflación parece estar disminuyendo, estar cayendo, ronda los 2%, pero el ahorro, o mejor dicho, la inversión, el gasto y el endeudamiento está más costoso que nunca. Entonces, hay razones, hay muchos economistas hablan de los argumentos a favor de disminuir las tasas de interés, así como hay otros que no coinciden del todo. Ahora, en cuanto a Donald Trump despedirlo, dado que la Reserva Federal en teoría es una agencia independiente, más allá de que el presidente de la Reserva es nominado por el presidente de los Estados Unidos y confirmado por el Congreso, tendría una mala imagen y hay que ser completamente honesto. Más allá de que no nos guste la agenda de Jerome Powell, que un presidente de los Estados Unidos sin argumento o justificación alguna lo haga, no sería del todo bien visto. Ahora, Donald Trump, de hecho, él ha dicho que no está pensando en, que él es más conservador al respecto, y no está pensando en despedirlo, pero que lo haría si él es un fraude, si es un fraudulento, si comete algún tipo de crimen. Actualmente Jerome Powell parece estar siendo investigado por fraude y si efectivamente es culpable, bueno, el presidente pudiese nominar a otro para que se le reemplace. Pero dado que la Reserva Federal piensa con fines económicos y no políticos, siempre se ha buscado que en la mayor medida posible exista una independencia. Luego podemos debatir si la Reserva Federal es verdaderamente independiente o si Claro. no piensa en términos políticos. Yo creo que sí, evidentemente hay algo de político, son nominados por el presidente, son confirmados por el Congreso, cada uno tiene su ideología. Hay personas en la Reserva Federal que tienen una agenda mucho más liberal en lo económico, otras mucho más proteccionista, otros mucho más de izquierda, hay un poco de todo. Claro, y muchos piensan que tienen su agenda, como bien lo mencionas, o que responden a los intereses también de grandes instituciones bancarias. Bueno, eso habrá que estar muy atentos a lo que sucede con este tema, que se van a reunir en las próximas 2 semanas. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos al siguiente tema que es relacionado a este, porque el cofundador de las tiendas Home Depot, Ken Langone, se dice gratamente sorprendido y entusiasmado por el futuro de los Estados Unidos como nunca antes. Estas declaraciones las hizo durante una entrevista con la cadena CNBC, en donde elogió al presidente Trump y sus políticas, de las que él mismo reconoce que era un escéptico. Llama muchísimo la atención que un hombre como él, un empresario tan exitoso como él, haga una rectificación de la percepción que él tenía de las políticas de Trump, incluyendo la de los aranceles, y lo haga tan abiertamente. Entre otras cosas, él dijo que su preocupación era que no le gustan los aranceles porque cree en el mercado libre, y sin embargo dijo que le daba crédito a Trump y que sus instintos son buenos y que muchas de estas cosas tenían que ser arregladas. Vanessa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este cambio de postura de un empresario de este tamaño, no? Pues muy interesante. Yo creo que es simplemente alguien práctico que está reconociendo que los miedos que tenían, que igual esos son miedos que son, es decir, no son miedos infundados. Cualquier persona que sea empresaria, cualquier persona que crea en el libre comercio, obviamente se siente asustada cuando se habla de aranceles, obviamente se siente
asustada, además cuando estamos hablando de porcentajes tan altos como los que ha manejado en algunas ocasiones el presidente Trump. Pero hasta el momento es que efectivamente no miente. Por ejemplo, el secretario del Tesoro cuando dice que hasta ahora lo que vemos es que el efecto de los aranceles en la inflación es prácticamente nulo, ¿no? Es prácticamente imperceptible. Entonces creo que es la reacción normal de alguien honesto decir, estaba preocupado, pero hasta ahora las cosas parece que vayan bien, que van bien. Ahora, yo creo que, digamos que el camino todavía es largo, es decir, por ejemplo, todavía no sabemos efectivamente en cuánto van a quedar los aranceles para países muy importantes o para grupos de países muy importantes. Y creo que eso todavía pues deja cierto incertidumbre, pero lo cierto es que incluso cuando uno mira las bolsas al principio, cada que había un anuncio o algún tipo de, sí, como de anuncio sobre los aranceles, Wall Street reaccionaba muy fuerte. Ahora las bolsas son casi que estables ante los anuncios y ante incluso las negociaciones, porque yo creo que ya se han calmado y han dicho, bueno, al fin y al cabo esto no terminó siendo tan radical y no terminó siendo, digamos, una medida para castigar fundamentalmente, digamos, al ciudadano de a pie, sino que parece efectivamente una estrategia para conseguir mejores condiciones para Estados Unidos. Claro. Otra de las cosas que mencionó es que dijo que al principio él estaba preocupado por el Big Beautiful Bill, pero que ahora cree que tiene mucho mérito la noción de que esto va a llevar a un crecimiento económico significativo. Franklin, ¿qué te parecen sus declaraciones? Mira, primero que es sumamente importante, si hay un grupo de personas que entiende verdaderamente la economía, la generación de empleo, la prosperidad, la producción, son los empresarios, son los grandes empresarios. Evidentemente hay muchos grandes empresarios que tienen posiciones políticas que yo no comparto, pero igual siempre es importante escucharlos, sobre todo cuando han tenido tanta prosperidad. Saben mucho más que la mayoría de los políticos que nunca han tenido una empresa, que nunca han tenido que pagar impuestos, que nunca han tenido que contratar o despedir empleados. Y yo creo que él señala o resalta lo que es importante sobre este proyecto de ley, que obviamente cumple con las grandes promesas de la administración Trump, y es la disminución de impuestos. También la administración Trump está haciendo un esfuerzo importante en la eliminación de varios tipos de regulaciones. Está generando incentivos para la producción y la generación de riqueza aquí en los Estados Unidos. Y eso es de suma importancia. Yo creo que el Big Beautiful Bill no es perfecto, ha recibido críticas dentro del movimiento conservador y críticas que son razonables, pero también hay que ser pragmáticos y entender que en algunos casos el proceso de una legislación, de un proyecto de ley, que además era tan grande, tan amplio, que incluía tantas cosas, no necesariamente va a ser como nos gusta a nosotros al 100%, pero sí avanza de las grandes promesas de Donald Trump y que tiene mucho mérito además entendiendo que la mayoría que tiene el Partido Republicano en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, es una mayoría bastante delgada. De hecho, las más delgadas o las mayorías más pequeñas en los últimos años, en la historia reciente del Congreso de los Estados Unidos. Ahora sí, Donald Trump avanza un proyecto de ley que recibe el visto de varios empresarios. Yo creo que en eso hay que prestarle atención. Muy probablemente aumente la productividad en los Estados Unidos, la generación de empleo, los trabajadores lo van a sentir por la disminución de impuestos. Que por cierto, algo rápidamente, muchos quizás no se le vaya a dar el suficiente mérito, pero el recorte de impuestos de Donald Trump no es solo el que está haciendo hoy, en 2025, es la renovación de los recortes de impuestos de su primera administración. Si Kamala Harris ganaba, más del 70-80% de los contribuyentes iban a ver un aumento de impuestos automático simplemente por la expiración de su primer recorte de impuestos. Y eso lo tomamos por sentado porque tenemos 4, 5, 6 años sin pagar esos impuestos, pero era algo que venía y la renovación de ese recorte de Claro. impuestos que estuvo incluido aquí vale mucho. Muchísimo, muy buen punto el que acabas de mencionar. De hecho, compartíamos con los televidentes el nuevo mapa interactivo que ha puesto a disposición del público la Casa Blanca para que las personas puedan aprender mejor o investigar mejor cómo les va a impactar lo que está comprendido en el Big Beautiful Bill, incluso por estado, ¿no? Pone cantidades por estado de qué porcentaje de la fuerza laboral de los estados podrían beneficiarse, por ejemplo, de los no taxes en propina o de los no impuestos en propina, no impuestos a las horas extra, no impuestos al seguro social, cuánta gente, así que ahí lo tienen en pantalla de nueva cuenta, pueden ir a verlo por estado. Ahora, para terminar con las declaraciones de Ken Langone en esta cadena CNBC,
Él dijo también que el mundo actualmente es un desastre en este momento, pero que cree que, por ejemplo, los ataques a Irán mandaron un mensaje simbólico muy importante al mundo de que cuando hay algo que ponga en riesgo los intereses de los Estados Unidos, vamos a hacer algo al respecto. Cierro contigo este segmento, Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, es muy notable el apoyo de Langone, ¿no? Un empresario importantísimo en Estados Unidos, prácticamente es el padre de que Home Depot se convirtiera en lo que es hoy al organizar el financiamiento. Y hay que recordar que apoyó la campaña de Nikki Haley hace un par de años, ¿no? Realmente le apostaba era a Nikki Haley y hoy se ha dado cuenta de que Trump, sin duda alguna, pues fue la mejor opción y que le está haciendo una gran contribución al país. Es notable que no solamente lo elogió, como tú dices, en términos económicos, sino además en términos políticos y en términos de cómo ha desarrollado la identidad y el respeto de Estados Unidos en la política exterior. Y eso es lo más importante. Langone deja claro que hoy por hoy Estados Unidos es un país respetado en el mundo, un país que sabe que cuando se meten con él responde como lo hizo en Irán. Yo creo que esto es un reconocimiento muy importante de alguien que hasta hace poco era muy escéptico del presidente Trump, pero hoy lo reconoce en apenas 6, 7 meses que lleva de su presidencia. Así es, y así nos vamos a ir a la pausa, pero quisiera mencionar algo que me pareció muy tierno de parte de él. Dijo que estaba a punto de cumplir 90 años y que ahora lo que quería era averiguar cómo vivir 90 más porque estaba seguro que lo mejor estaba por venir para Estados Unidos. Así que bueno, con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros que aún hay más aquí en el panel de Voz News.